motor de base de datos MySQL y Pentaho. Estos son los datos que vienen en elecciones 2015. Son las columnas. Primero tenemos un número de lista que pertenece a un partido político, a cada lista del partido político. Después tenemos el nombre del partido político y después tenemos una serie de datos que nos dicen la cantidad de votos por cargo. Y al último tenemos el lugar, la localidad en donde se llevó a cabo cada votación. Y bueno, este es el diagrama de entidad-relación final al que llegamos. Al inicio teníamos localidad, lista y partido, y de la relación de localidad y lista, que era de muchos a muchos, obtuvimos resultado. Después el trabajo práctico pedía que agreguemos categoría, que lo relacionamos con partido en una relación de uno a muchos. También tenemos, agregamos departamento, que lo relacionamos de uno a muchos con localidad. Y por último, nosotros decidimos agregar lo que es un cargo, que lo relacionamos directamente con la TEA resultado, que vendría a ser los puestos de cada persona en la lista de los partidos. Y con esto fuimos a MySQL y bueno, creamos cada tabla, son 7 tablas, como podemos ver a la izquierda. Y después para cada tabla le agregamos todos los atributos. Por ejemplo, el que vemos ahí es de la tabla resultado. Tenemos el ID resultado que lo pusimos como clave primaria. Después tenemos cantidad de votos y después tenemos tres claves foráneas que pusimos como index para poder relacionarlas en el diagrama de entidad-relación. Y realizamos el diagrama en MySQL y nos quedó tal cual como lo habíamos pensado. Y con esto fuimos a Pentaho. Ahora voy a explicar la parte de Pentaho a mi compañero. Bueno, para trabajar con Pentaho, lo que hicimos fue empezar primero realizando distintas transformaciones. Hicimos una transformación por cada tabla que se tenía que cargar. En este caso empezamos por la tabla cargo. Para esto, bueno, se recibe como entrada el Excel, el cual tiene los distintos cargos. Los cargos nosotros los cargamos desde un Excel que ya hicimos previamente, en donde tenemos como atributos un ID cargo y un nombre del cargo. Luego, bueno, lo que se realizó directamente es cargar esos datos en lo que sería la base de datos que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos la base de datos y ya están cargados los datos. Luego se realizó una transformación para cargar los datos en la tabla de departamento. Para eso también utilizamos uno de los Excel archivos CSV que se llaman localidades censales, que nos habían dado como consigna. Y se realizó también la selección de las distintas categorías de interés. Luego se filtra por provincia, que en este caso es la provincia número 38, que corresponde a la identificación de Jujuy. Luego se pasan todos los datos a mayúsculas, se reemplazan algunas vocales con acento, se les saca el acento, luego se los ordena y finalmente lo que se realiza acá es cambiar el nombre del campo por el nombre que tiene la base de datos. Y finalmente se guarda todo en la base de datos. Eso sería para departamentos, como vemos acá. También ya se cargan los distintos valores. Luego lo que se realizó fue para categoría, algo similar a lo que se realizó con cargo. Bueno, acá para las localidades tenemos dos ramas, por donde en una tenemos como entrada el Excel de elecciones y en el otro las localidades. También se realiza la limpieza, como por ejemplo se corrigen algunas de las localidades que tenían un nombre erróneo. Luego también se las ordena y se las unifica para que no hayan registros repetidos. Lo mismo de este lado se realiza, a diferencia de que acá ya se unen las dos ramificaciones de acuerdo a la localidad. Finalmente, lo que se hace es agregar un ID localidad para que se puedan identificar unívocamente cada una y obtener como salida lo que sería los datos de la tabla de localidad. Como vemos acá, tenemos para la tabla de localidad.
y se cargan ya los datos con el ID de localidad correspondiente, que es el campo clave. Bien, luego se realiza lo mismo para partido. La diferencia acá es que se debe filtrar de acuerdo a de si es un partido nacional, provincial o municipal. Las condiciones que se tienen que cumplir para que sea nacional es que los votos no sean nulos en la categoría que sería para presidente, que es PB, que se identifica como PB. Lo mismo para diputado nacional, para parlamentario Mercosur, regional y nacional. Luego se realiza el mismo filtro, pero para lo que sería provincial, a nivel provincial. Y lo mismo para nivel municipal. Finalmente, lo que se va por falso, digamos, serían el partido político, perdón, lo que sería el partido político alianza que representa los votos en blanco o votos nulos. Luego de esto se realiza también una unión de todos estos. No, antes lo que se realiza es agregarle un campo que identifica a la categoría, si es, por ejemplo, municipal. En este caso se le agrega el campo 3. Luego lo que se hace es unir todas estas tablas y finalmente se realiza la limpieza que se realizó anteriormente en las otras tablas, a diferencia de que se le agrega un ID partido que va a identificar a cada uno de los partidos. Y finalmente la salida, bueno, es el resultado de la transformación, que en este caso es partido. Como vemos acá, se carga todos los partidos con el ID correspondiente. Bueno, finalmente, bueno, se realiza lo mismo para la tabla que sería lista. Y el resultado que tiene la particularidad de que se le tiene que asignar, en este caso, a cada una de las columnas correspondientes se le agrega un ID, que al final se los termina uniendo para ir a lo que sería la salida de tabla. A ver si como vemos acá, se muestra cada uno de los valores de la tabla, que en total son 13.176. Bueno, lo que finalmente se realizó fue la consulta en MySQL para responder a la pregunta que nos dice de qué partidos fueron los ganadores en cada categoría. Y además hay que identificar los partidos ganadores por departamento. Como vemos acá, tenemos la consulta que realizamos en MySQL. Y si vamos a MySQL, tenemos acá lo que sería la consulta realizada y finalmente nos muestra lo que sería la tabla con el nombre del departamento, el nombre de cargo, el partido que sería ganador y la cantidad de votos que obtuvo. Carla, no sé si me escuchas. Hola, sí. Sí. Bueno, nosotros elegimos el dataset de la línea 144. Los datos los sacamos de dataset Argentina, no sé pasar la siguiente diapo. La fuente, bueno, como decía, la sacamos de la página de datos.gov.ar, que es la página oficial de Argentina, donde se encuentran varios tipos de bases de datos. En este caso elegimos el año 2022, que es que estaba de enero a diciembre, había de años anteriores también. La finalidad básicamente de esta línea son registrar las llamadas que hacen las personas víctimas de violencia de género
las cuales se comunican y bueno, se le pide determinados datos a la hora de realizar la llamada. Pasar la siguiente diapo. Carla, ¿no tenés cámara, disculpa? Sí, estoy hablando de si está activada la cámara, estoy doble. Sí, Continúa. déjame ver. Acá. Eh, sí, y tenemos entonces, estos datos son los que tenía la base de datos, donde se encuentra la fecha de la llamada, bueno, en la provincia donde reside la persona, de qué país, de nacimiento, su edad, el vínculo con la persona agresora, después, bueno, el género de la persona también que ha sido la agresora y también el género de la persona que realiza la llamada y también los tipos de violencia si es física, psicológica, sexual, económica, simbólica, doméstica, también la modalidad referida si es laboral, reproductiva, institucional u otra. Seguimos en la siguiente diapo. Este es el diagrama de entidad de relación, donde como le decíamos, teníamos acá la persona, donde teníamos todos los datos que tiene asociados y después a la llamada, que es la fecha, obviamente todos los datos de la persona, el vínculo de la persona agresora y el género de la persona agresora. Y en caso de violencia tenemos la modalidad y el tipo de violencia indexados acá, donde vamos a generar, porque puede ser de que denuncie varios tipos de violencia o varias modalidades de violencia. Así que ese sería nuestro diagrama de relación. Seguimos con los pasos en pentaja. Mi nombre es Mauro, voy a continuar con la exposición. En la parte de transformaciones y lo que sería limpieza de datos, podemos ver lo primero que la transformación de persona, ¿no? Donde nosotros podemos ver que se ingresan los datos, lo que serían a partir de nuestro dataset de línea 144. Lo que hacemos ahí es primero seleccionar los campos de interés, ya sea provincia, edad, el país de nacimiento o el género que sea de la persona, y se eliminan lo que serían todo lo que son los espacios en blanco, los datos nulos y lo que hacemos después es pasar todos estos datos a mayúscula, reemplazando todos los tipos de caracteres que tenemos y añadimos un único contador e identificador para después cargarlo a la base de datos. Siguiente, por favor. Pasamos a la transformación de tipo de violencia, donde lo que hacemos primero es pasar los datos a través de un archivo CSV. Seleccionamos lo que serían los campos clave y transponemos lo que sería la matriz de datos, ¿no? Creamos un nuevo campo que contendría esta fila que antes era de esta cabecera que transpusimos. Seleccionamos nuevamente esta única fila para luego ordenarla y juntarla con los valores que sean iguales para al final añadir un único indicador que sea único y que cargue nuevamente en la base de datos. Siguiente, por favor. Disculpe. Para la parte de transformación de modalidad de violencia, lo que hacemos primero es cargar un archivo CSV, los datos que serían del dataset, seleccionamos los campos que tomamos como nosotros importantes y añadimos lo que sería una nueva columna que sea para los datos que son sin especificar. Nuevamente, transponemos lo que sería la matriz de datos y creamos una nueva columna que contenga todos estos datos que antes era la cabecera, para luego seleccionar únicamente esta y ordenarla. Una vez juntados estos datos, una vez que sean todos estos iguales, pasamos al siguiente paso, donde sería crear un identificador único y cargarlo nuevamente a la base de datos. Ahora pasa a mi compañero. Buenas, con la transformación llamada, lo que se hizo es recibir los datos a partir del dataset, seleccionar lo que correspondían a la tabla de llamada, luego se añadieron dos ID y se cambiaron los valores nulos por sin especificar y se pasó todo a mayúsculas. Luego de todo esto se pasó esta tabla a la base de datos. Siguiente, por favor. Ahora en esta transformación, el caso de violencia, nuevamente se pasa lo que es los datos del dataset, pero aquí se bifurca en dos caminos, uno para lo que sería el tipo de violencia y el otro para lo que sería el tipo de modalidad. En cada camino lo que se hace es filtrar, hay
tanto filtros como tipos y modalidades hay, y se les asigna el valor correspondiente al ID del tipo de violencia o de la modalidad de violencia. Una vez hecho todo este filtro y habiendo asignado los valores, en cada camino se unen todos estos, multiplicando así la cantidad de filas que teníamos. Luego se seleccionan solo los campos clave, se los ordena, se los vuelve a unir, se añade un identificador, pero esta vez para que sería el ID de caso de violencia, y se los pasaría a la base de datos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es la base de datos de MySQL. Ahí podemos ver cómo están todas las tablas y la base de datos llamadas del 144. Siguiente, por favor. En la siguiente tabla tenemos lo que sigue el caso de violencia con los datos cargados. Ahí podemos ver que tiene el ID del caso, el tipo de violencia, la modalidad y el ID de la llamada. Siguiente, por favor. En la tabla de llamada podemos también observar cómo están todos los datos cargados con la fecha, el vínculo, el género y el ID de la persona. Siguiente, por favor. En la tabla de modalidad de violencia se puede observar los datos que cargamos, que serían tanto el ID de la modalidad de violencia como el nombre de la modalidad, y serían solo esos 7. Ahora, para persona tenemos muchos más datos, que son el ID de la persona, la edad, el género, la provincia y el país en el que nació. Luego, en la tabla del tipo de violencia tenemos solamente los datos que se ven en pantalla, que son 6 filas, diferenciando los tipos de violencia. Bueno, acá podemos ver un gráfico que hemos realizado de acuerdo a cuál es el tipo de violencia que más se denunció en las llamadas, siendo la física y la psicológica las más comunes, con una cantidad de declaraciones más o menos de poco más de 15.000. Después sexual de 2.300, económica y patrimonial de 1.200 más o menos, y por último simbólica de 600, siendo por lejos la física y la psicológica mucho más frecuente que las demás, el tipo de violencia denunciada. En el siguiente gráfico podemos ver los porcentajes en cuanto al vínculo declarado de la persona. Vemos como la expareja y la pareja actual son los mayores, los más comunes, digamos, de vínculos con los agresores, y luego los otros con bastante lejos, 8, 3%, otro tipo de vínculo con los agresores. Estas serían las conclusiones que más o menos pudimos sacar de la base de datos con la que trabajamos. Con eso terminaríamos. Bueno, estuvo bien, chicos. ¿Cuál es el apellido de Luis? Cruz. De Cruz, que hay de Luis. Bueno, está bien. ¿Otro grupo que quieres poner? Grupo 11, profe. Bueno, compartan pantalla, chicos. El grupo número 11, estamos conformados por Guevara Walter, Valle Diego Marcelo, Zulca Evelyn, Casimiro Marcos y yo, Vázquez Bronos, quien está presentando ahora. Acuérdense que tienen que grabar, ¿no? Disculpen. Sí, están grabando los chicos, creo. ¿Sí, no? Sí. Listo. Continuando con la presentación. En el archivo de las elecciones del 2015, en la cátedra, vamos a analizar el conjunto de datos que refleja el resultado de las elecciones, tanto de los cargos de presidente, de gobernador y de intendente del juzgado electoral. Y las preguntas que se nos van a plantear son las siguientes: ¿cuáles fueron los partidos ganadores de cada categoría? ¿Y cuáles son los partidos ganadores por cada departamento? Vamos a ver a continuación, en resumen, las transformaciones de las tablas de localidades. Para ver esto y abordar estas preguntas, primero vemos el conjunto de datos que tenemos, donde realizamos un proceso de filtrado en las localidades por cada provincia, y al seleccionar la provincia número 38, que es la que queremos trabajar, que nos enfocamos en Jujuy, y luego
seleccionamos los datos que son relevantes como la latitud y la longitud. Después hacemos lo que es un filtro donde eliminamos los campos que no son necesarios y posteriormente identificamos lo que son los campos de departamento, localidad. Realizamos después un mapeo para normalizarlo, eliminando los acentos y corrigiendo algunos puntos. Ordenamos los datos por localidad y seleccionamos el departamento y la provincia para lo que es su exportación en MySQL. Para la siguiente tabla, de lo que es en la transformación de departamentos, la siguiente. Bueno, ahora estamos ahí. Continuamos con el análisis de los departamentos. Importamos lo que es el conjunto de datos correspondientes, como hicimos anteriormente. Hacemos un filtrado por ID de provincia. Seleccionamos los campos relevantes, incluyendo la latitud, la longitud del mismo, el departamento, la provincia. Aplicamos la misma corrección, ordenamos los datos nuevamente por departamento y procedemos con la exportación de nuevo a MySQL. Y por último, en la última tabla de lo que es de la transformación de las categorías, abordamos lo que es implementando un componente nuevo que se llama Data Grid en Pentaho, que nos permite crear una tabla de manera directa. Asignamos las categorías de acuerdo a la lógica, por ejemplo, para 1 categoría nacional, 2 para provincial, 3 para municipal y una cuarta para provincial y municipal, donde esta categorización es necesaria ya que tanto algunos partidos presentan un nivel tanto provincial como municipal y la categoría 0 representa los votos que fueron en blanco o votos nulos. Sigue mi siguiente compañero. Bueno, en nuestra transformación de partido, lo primero que vamos a realizar es cargar nuestro archivo. Luego, vamos a hacer la selección de todos nuestros datos de partido para luego realizar el mapeo, donde vamos a cambiar, por ejemplo, cambiemos por cambiemos, y después vamos a hacer la filtración de los votos de blancos o nulos. Cuando lleguen a hacer eso, vamos a ir a nuestra calculadora, blancos o nulos, y ahí lo vamos a almacenar. Si no llegan a ser blancos o nulos, vamos a ponerlo en filtrar o nacional. Si aquí vamos a comparar, es decir, si presidente es no nulo o provincial o municipal son no nulos, entonces lo vamos a asignar en nuestra calculadora nacional. Si en filtrar provincial y municipal vemos nuestro gobernador o provincial son no nulos o comisionado o municipal son no nulos, entonces le vamos a asignar en nuestra calculadora provincial y municipalidad. Si no llega a suceder eso, nos vamos a ir a filtrar provincial. En filtrar provincial vamos a ver nuestro gobernador o diputado provincial son no nulos, entonces vamos a asignarle en nuestra calculadora provincial. Si no llega a suceder eso, vamos a nuestro filtrar municipal. Si en nuestro filtrar municipal está el intendente o el concejal o el comisionado son no nulos, entonces vamos a asignarle en nuestra calculadora municipalidad. Todos estos tienen un número de categorías. Todas estas categorías se van a unificar en unión de ID categoría para luego llevarlos a una selección de campo. Esta selección de campo lo vamos a unir por el ID categoría, por el número de partido y el nombre del partido. Lo vamos a ordenar por número de partidos y así vamos a unificar todos los partidos y obtener nuestra salida. En nuestra siguiente transformación de elecciones, vamos a también importar nuestro dataset, vamos a seleccionar nuestra localidad, tanto el ID como la localidad, vamos a asignarlos todos a mayúsculas y luego proceder al mapeo, como por ejemplo, Dr. Manuel Belgrano por San Salvador de Jujuy. Vamos a mapear también los valores de los partidos, como por ejemplo Frente Cambia Jujuy por Alianza Frente Cambia Jujuy y lo vamos a ordenar por localidad. En nuestra siguiente entrada de localidades vamos a cargar el archivo, lo vamos a renombrar también y vamos a seleccionar también nuestro ID y nuestra localidad y vamos a ordenarlos todo por localidad y vamos a unirlos con nuestra unión clave con localidad. Luego así vamos a hacer, para la selección de final vamos a hacer, seleccionar los valores ID, localidad y los números de partido. Todo esto lo vamos a ordenar por número de partido.
En nuestra siguiente entrada de partido también vamos a cargarlo y vamos a ordenarlo por número de partido, y ahí vamos a unirlos también por clave, que va a ser nuestro número de partido, y obtener una salida que va a ser el ID categoría más el ID localidad, y luego vamos a añadirlo a nuestro ID elecciones y obtener nuestra salida. Bien, luego de trabajar con estas tablas, las cargamos a la base de datos y obtenemos el siguiente diagrama entidad-relación. La tabla principal es la tabla elecciones, y luego tenemos las tablas categorías, que se relaciona con la tabla partidos a través de ID de categoría. Luego tenemos la tabla departamentos, que se vincula con la tabla localidades mediante la clave foránea ID de departamento. Y bueno, estas tablas se relacionan con la tabla principal, que es la de elección. Luego, utilizando la herramienta Power BI, representamos gráficamente los partidos ganadores por categoría. Bien, en la categoría de presidente, el partido ganador es Unidos por una Nueva Alternativa. En la categoría de gobernador, el partido ganador es Alianza Frente Cambia Jujuy. Categoría de diputado nacional también gana Alianza Frente Cambia Jujuy. En la categoría de diputado provincial gana la Unión Cívica Radical. En la categoría de parlamentario Mercosur a nivel nacional ganó Unidos por una Nueva Alternativa. En la categoría de parlamentario Mercosur a nivel regional gana Alianza Frente Cambia Jujuy. Como comisionado municipal, en esa categoría ganó Frente para la Victoria. En la categoría de concejales se obtuvo mayor cantidad de votos en blanco. Y en segundo lugar, que obtuvo mayor cantidad de votos, es la Unión Cívica Radical. En la categoría de intendente ganó Alianza Frente Cambia Jujuy. Bien, luego otra pregunta que respondimos son los partidos ganadores por departamento. Si observamos a la izquierda, a la derecha, tenemos todos los departamentos de la provincia de Jujuy. Utilizamos un filtro para seleccionar el departamento Dr. Manuel Belgrán. Como son muchas categorías, solamente mostramos la categoría de presidente, gobernador e intendente. En la categoría de presidente podemos observar que gana Unidos por una Nueva Alternativa. En la categoría de gobernador ganó la Alianza Frente Cambia Jujuy, y en la categoría de intendente también ganó la Alianza Frente Cambia Jujuy. Mi nombre es Walter Guevara y a continuación desarrollaré el punto 2. Para nuestro dataset elegimos vigilancia dengue. Hemos elegido este dataset, aunque por lo general Salud hace un dataset combinado entre dengue y Zika, pero debido a la crisis de dengue del primer trimestre de este año, los testeos realizados eran únicamente por dengue, como así también los casos sospechosos eran considerados dengue. Esto debido a que ambas enfermedades comparten algunos síntomas en común. Esto ya se había hecho anteriormente, por ejemplo, durante la crisis de COVID-19 en el año 2020, donde toda enfermedad estacional se consideraba COVID hasta que se demuestre lo contrario. Bien, consideramos importante que el dataset elegido es de suma importancia debido a la reciente crisis y a la crisis venidera que estiman las autoridades. Mediante transformaciones y posterior análisis en Power BI, se puede trabajar de manera proactiva y no reactiva en base a la información obtenida, para de ese modo lograr mitigar así posibles efectos futuros. Pero eso será profundizado un poco por mi compañero. En la siguiente diapositiva, bien, se presentan los datos. El dataset está compuesto por los siguientes datos: el ID de departamento en base al INDEC, el departamento de cada provincia del país, el ID de la provincia también basado en el INDEC, junto con el nombre de la provincia del país, año en que ocurrió la situación, en este caso solamente año 2024, el primer trimestre, evento, este es el tipo de evento o situación que se ha dado, en este caso es una sola, dengue como se dijo, el ID del grupo etario, la semana en la que se detectó y la cantidad de casos presentes en el rango de edad. El dataset
que elegimos consta de 22.458 registros y fue disgregado en 4 tablas: provincias, departamentos, rango de edad y casos. Siguiente, por favor. Comenzamos con la transformación provincias. Lo que hacemos primero es cargar el dataset, donde vamos a elegir los datos que vamos a necesitar. En nuestro caso, hemos decidido optar por el caso ID de provincia y el nombre de la provincia. Seguido de eso, ponemos en mayúscula las provincias para luego ordenar por ID de provincia en modo ascendente, para así poder unificar el campo ID para evitar filas duplicadas, y por último se produce la salida a la tabla provincias en MySQL. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la transformación de departamentos. Procedemos cargando el dataset, seleccionamos en este caso el ID provincia, ID departamento y el nombre de departamento. Ponemos en mayúscula los nombres de los departamentos. Con la manipulación de los caracteres se lograron corregir algunos espacios que daban, por decirlo así, algunos campos duplicados. Se realizó un mapeo de nombres, por ejemplo, algunos departamentos con nombres diferentes y mismo ID. Luego se ordenó por ID departamento para poder unificar el campo ID departamento, para así evitar las filas duplicadas, y por último se produce la salida en la tabla de departamentos. Y la última transformación que debo dar es el rango de edades. Lo que hacemos aquí es cargar el dataset, seleccionamos el ID y el nombre del rango. Ponemos en mayúscula el rango de edad, es decir, los nombres. Luego se ordena por ID en modo ascendente para poder unificar los campos, de modo evitamos así la duplicación de filas, y por último se produce la salida de rangos de edades. Y a continuación mi compañero seguirá con la tabla casos. Bueno, al final, para obtener la tabla final, la tabla casos, vamos a hacer uso primero del dataset que elegimos para este punto, las tablas que veníamos trabajando anteriormente, la tabla de provincia, departamento y rango de edades. Bueno, del dataset seleccionamos aquellos casos, aquellos campos que vamos a necesitar. En este caso van a ser el ID departamentos, el ID rango de edades, la semana epidemiológica y la cantidad de casos. Como son todos datos numéricos, bueno, nosotros aquí solamente los ordenamos por filas, por ID departamentos, y luego aplicamos unificar por clave, pero primero vamos a hacer uso de las tablas provincia y departamentos para ordenarlas ambas por ID provincias y hacer una unificación por clave. Luego seleccionamos los campos que vamos a necesitar, bueno, y las ordenamos por ID departamentos para por fin hacer la unificación con el proceso que estábamos haciendo anteriormente. Luego, en este punto, lo ordenamos por ID rango de edad, lo mismo que a la tabla rango de edad, la ordenamos por el ID rango de edad, y a estos dos lo hacemos por otra unificación por clave para ya formar la tabla final. Seleccionamos aquellos campos que vamos a necesitar para, digamos, eliminar los campos duplicados. Le agregamos un ID a nuestra tabla final y, bueno, y así obtenemos nuestra tabla casos. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar nuestro diagrama de entidad-relación, donde tenemos la tabla principal, que es casos, que tiene dos claves foráneas, una que hace referencia a la tabla rango de edades y la otra a la tabla departamentos, la cual tiene también una clave foránea que hace referencia a la tabla provincias. Bueno, en la siguiente diapositiva, acá hicimos la herramienta, también hicimos uso de la herramienta Power BI para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuántos casos hay por provincias y cuál es el rango etario más afectado? Para eso, bueno, usamos un gráfico de barras horizontales, una tarjeta y un gráfico de embudo.
Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que, por ejemplo, para la provincia de Buenos Aires hay 77.000 casos y el rango etario más afectado es el de 45 a 65 años, seguido por las personas de 25 a 34 años y 35 a 44 años. Y bueno, los demás rangos etarios están debajo de los 8.000 casos para la provincia de Buenos Aires. En la siguiente diapositiva nos planteamos la misma pregunta, pero en este caso para la provincia de Jujuy, donde podemos ver que hay 7.424 casos y usamos, bueno, las mismas gráficas, y en la siguiente diapositiva podemos ver que, por ejemplo, para el departamento Dr. Manuel Belgrano, el rango etario más afectado son las personas de 45 a 65 años, con más de 1.000 casos, lo mismo que para las personas de 25 a 34 años y para las personas de 35 a 44 años. Los demás rangos etarios tienen menos de 1.000 casos y bueno, hasta aquí termina nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, estuvo bien, chicos. Se le hizo un poco largo nada más, pero estuvo bien. ¿Qué otro grupo va a poner? Ahí se veía que el gráfico embudo que ustedes tienen resumieron los datos, por eso es que le aparecía 0 millones. Si ustedes ponen no resumir, les va a aparecer los valores reales. Y lo mismo, tenían un mapa que lo podrían haber dado los resultados en el mapa y se ve que no hubo un enlace ahí entre los mapas. Entre el mapa y los datos que tenían al lado. Pero bueno, eso como para pulir detalles nada más. Bueno, empezamos. Hola, somos el grupo número 10. Estamos en un trabajo práctico número 3 y el que le habla es Calizaya Darío Gabriel Maximiliano. Y vamos a desarrollar el práctico. Comenzamos con el punto número 1, que es explicar qué es un data warehouse. En pocas palabras, es una base de datos corporativa en donde se almacenan toda la información obtenida de diferentes fuentes de una empresa. Algunas entidades que participan son la base de datos principal, los sistemas de información que proporcionan datos con los que se va a crear el data warehouse y las herramientas analíticas con las que los usuarios pueden extraer información útil. Posteriormente tenemos las ventajas, que son para el análisis empresarial, las mejoras en el rendimiento, datos históricos y la seguridad. Como desventajas tenemos costos, que implican también la infraestructura y el personal. También tenemos que se requiere datos limpios y consistentes, y también se requiere un mantenimiento constante. Bien, en el punto 4 se nos pidió analizar la información con la que contamos y armar un diagrama de entidad-relación. A partir del dataset de elecciones no pudimos resolver la parte en la que se nos pedía identificar a los ganadores según la categoría y por departamento. Siguiente diapositiva. Nuestro primer diagrama de entidad-relación nos quedó de esta manera. Siguiente diapositiva. ¿Por qué no pudieron? Nos faltó otro dataset para las localidades para poder armar la tabla de departamento y relacionar. En ese caso, sí, tuvimos como después obtuvimos la tabla de localidades de Argentina, en la cual tenía localidades, departamentos y de ahí armamos extrajimos toda esa información de localidades, partido, y así armamos nuestro data warehouse. Siguiente diapositiva.
Al final del análisis llegamos a este diagrama de entidad-relación, el cual varias localidades pertenecen a un departamento, varios partidos pertenecen a una categoría, y lo que sería el dataset de elecciones sería como una TEA entre partido y localidad. Y así, de esta manera, pudimos facilitar ya el trabajo de las transformaciones en Pentaho. Bueno, para empezar armando las tablas de el diagrama que se propuso, partimos primero de la tabla localidad y departamento. Del dataset que se nos dio, en este caso para la tabla localidad se le seleccionó la columna localidad. Se limpiaron los datos y se tuvieron en cuenta algunas consideraciones, como que aparecían localidades que no eran así, como fuerzas de seguridad, privados de la libertad y nulos. A estos se les asignó el valor no especificado. Y por último, para añadir un ID, lo realizó mediante la operación añadir secuencia. Con esto obtenemos la tabla localidad. Siguiente diapositiva, por favor. Para la tabla de departamentos se usó otro dataset que se nos dio, con la cual es posible ver los departamentos y las ID de estos. Se tienen otros campos, pero serían los más importantes. Además, bueno, se realizaron las operaciones correspondientes y específicamente se tuvo que realizar el filtrado para la provincia de Jujuy, que tiene ID 38, ya que el dataset que se nos dio contenía datos de otras provincias también. Siguiente diapositiva. Bueno, para la unión de estas dos tablas, se lo hizo mediante el operador unión por clave, que solicita un campo por el cual vamos a unir, y en este caso el campo clave es localidad, ya que aparece en ambas tablas. Entonces, realizada esta operación, obtenemos algo como en la imagen que se muestra abajo. A partir de esta tabla, entonces, se obtendrán las tablas localidad y departamento correspondientes. Se continúa, por favor. Para la tabla localidad, entonces se seleccionan los campos ID localidad, la localidad y el departamento ID. Para la tabla departamento, se selecciona el departamento ID y el departamento nombre. Y con esto conseguimos ya que se puedan vincular las tablas en la base de datos. Siguiente. Bueno, en este caso tenemos la tabla partido y la tabla categoría. En la tabla partido se necesita los campos el número de partido y el nombre, pero además la ID a la categoría que pertenece. Este último campo no está en el dataset elecciones, por lo que se tuvo que crear una tabla aparte denominada categoría, con los campos ID categoría y categoría. Bueno, siguiente diapositiva. Como cada partido tiene su categoría, tiene que tener su ID correspondiente, y esto se lo logra haciendo un filtrado. ¿Cómo funciona este filtrado? Lo vemos en el ejemplo, donde Frente para la Victoria tiene votos para campos que pertenecen a nacionales, por lo que se puede deducir entonces que este partido es nacional. El mismo criterio entonces se aplica en cada filtro, pero para las categorías correspondientes, por lo cual se consiguen distintas tablas con los partidos y sus categorías. Para añadir la categoría, lo que se hace es la operación añadir constante, donde se le indica la categoría a la que pertenece. Por último, se unen todas estas tablas con las categorías mediante la operación unión ordenada. Sí, por favor. Bueno, arriba podemos ver el resultado de la unión, donde se ve que está el partido y la categoría a la que pertenece. En este caso lo que necesitamos es el ID. Para obtener la ID de las categorías se lo hace mediante el operador unión por clave. De esta tabla y la tabla categoría se lo unifica mediante el campo clave categoría, ya que es el campo que comparten, y con esto conseguimos una tabla con el cual, a partir de esta tabla, se extraen los campos número de partido, el nombre del partido y el ID de la categoría. Estos campos estarán presentes en la tabla partido. Y de este modo, entonces, podemos vincular
la tabla partido con la tabla categoría. Bueno, luego de haber realizado todas las transformaciones, lo que hicimos fue enviar, enviarlo en tabla a la base de datos. Y en la parte inferior izquierda se puede ver. Y así nos quedó en el SQL Server. Luego solamente tuvimos que realizar la relación por clave foránea. Y siguiente diapositiva. Luego hicimos unas pruebas que serían para ver si la base de datos estaba funcionando correctamente. Ahí mostramos los partidos que pertenecen al departamento Dr. Manuel Belgrano. Y ahí abajo verificamos que solamente San Salvador de Jujuy y Yala habían participado en las elecciones. Eso según el dataset de elecciones que teníamos. Siguiente diapositiva. Y luego para hacer la conexión del SQL Server con Power BI, fue sencillo porque solamente tenemos que ir a inicio, bueno, obtener datos, SQL Server, seleccionar el servidor, cargar las tablas. Siguiente diapositiva. Y ya ahí tenemos estas tablas relacionadas para poder trabajar tranquilamente con la herramienta. Siguiente diapositiva. Y luego de haber trabajado, obtuvimos estos resultados. Por ejemplo, para la categoría nacional ganó Alianza Frente Jujuy. Siguiente diapositiva. Y por departamento obtuvimos que ganó Alianza Frente Cambio Jujuy en todos los departamentos. En casi todos. Buenas noches, profesor. Mi nombre es titular Nicolás Daniel y voy a explicar la segunda parte de este trabajo práctico. Para esta parte lo que hicimos fue seleccionar un dataset que se llama Obras Iniciadas, la cual se puede observar un poco en esta diapositiva, los datos que contiene, las variables. Y respondiendo a las preguntas, ¿qué datos contiene este dataset? Este dataset contiene unos más o menos 20 datos o más todavía. Por esa razón decidimos acortarlo y elegir los más importantes, los cuales serían, por ejemplo, estado, profesional, y otras cosas más, las cuales son bastante importantes al momento de usarlos para expresar algunas cosas. Por ejemplo, acá nos dicen cuál es la finalidad y con este dataset que armamos nosotros o que recortamos podemos tener muchas finalidades. Una de estas sería, por ejemplo, saber cuál barrio tuvo más obras durante el mes de septiembre de 2023. Otras también serían, por ejemplo, saber cuántos profesionales trabajaron en tal obra o este profesional en cuánta obra participó, por ejemplo, y muchas funcionalidades más. Bien, este dataset fue extraído de una página gubernamental, específicamente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Bien, ¿qué variables identificamos y cuánto registro tiene? Nosotros de los 20 datos que había más o menos, los redujimos y elegimos los más importantes, los cuales serían, por ejemplo, calle, estado, profesional, tipo, destino y barrio, los cuales todos estos son cualitativos nominales. Son cualitativos porque como que describen a las cosas, no son numéricos, son descriptivos, y nominales debido a que no necesariamente tienen un orden de ubicación. No sería así como primero, segundo, tercero. Es otras categorías. Y este dataset tiene 18.433 datos. Bien, al momento de realizar la limpieza en algunas transformaciones es bastante sencillo. Solamente tenemos que encontrar los datos y corregirlos. Solamente tenemos que identificarlos. Pero para algunos otros datos, otras transformaciones, lo ideal sería tener otro dataset como el que conseguimos para barrio. También lo descargamos de una página gubernamental en el cual nos proporcionaba el listado de los barrios y las calles. Ahí se menciona la fuente por la cual fuimos a descargar
y esto también ayuda a todo el tema de limpiar los datos. Antes de empezar a trabajar con Pentaho, lo que tenemos que hacer es establecer un DER, un diagrama de entidad-relación. Como se puede ver aquí, que conseguimos 6 tablas, que serían, por ejemplo, de calle, barrio, profesional, tipo, estado, obra inicializadas, cada una con su relación y sus atributos correspondientes. En esta diapositiva lo que vemos acá es la tabla final, cómo nos quedó una base de datos en PHP-MyAdmin. Como se puede ver, respeta lo que teníamos planteado en un principio en el DER original, que sería esto. Se puede ver que coinciden y por lo tanto respetamos la idea que tenemos en un principio. Bien, para realizar la limpieza de datos y para formar las tablas, nosotros podemos generalizar la tabla estado, tipo y profesional. Estas 3 tablas tienen un procedimiento muy similar, que sería básicamente una limpieza, agruparlos según que queremos, en este caso sería profesional, los ordenamos y lo unificamos. Obviamente tenemos que quitar los nulls y tenemos que añadir una secuencia que nos daría como un resultado la tabla correspondiente para cada cosa que queremos hacer en específico. En este caso sería la tabla profesional. En anteriores sería tabla tipo. Ahí en la parte de abajo se puede ver cómo quedaría la tabla final. Y también de estado. Estos 3 tienen un mismo procedimiento, así que no hace falta explicarlo a todos porque son muy similares. En el caso de la tabla barrio, lo que hacemos acá es muy similar a lo otro, pero tiene una cosa diferente. Que como mencioné anteriormente, utilizamos otro dataset que no corresponde al original que estamos utilizando, sino que es otro que nos sirve un auxiliar para poder corregir y detectar los errores. Entonces lo que nosotros hacemos es, hacemos la limpieza, ordenamos, y una vez que tenemos esos datos, lo comparamos con la tabla original, y de ahí sacamos los valores corregidos y los que estarían correctos. Y finalmente quedaría esa tabla que sería barrio ID, barrio nombre. Después también estaría la tabla calles, que tiene una diferencia a comparación de los demás, y es que no utiliza una tabla, otro dataset, utiliza una tabla que ya creamos anteriormente, la tabla barrio. Esto lo hace porque están relacionadas entre sí y se necesita para obtener su clave foránea. Como se ve en la parte de abajo, está la calle ID, también está la calle de nombre y después está barrio ID, porque se hace mención de esta ya que es su clave foránea. Finalmente, para todos los datos, para cargarlo en la tabla obra inicializada, lo que hacemos es realizamos la limpieza de los datos originales del dataset original para que coincidan con el de las tablas, porque si no lo hacemos coincidir no se van a comparar correctamente. Entonces, una vez que lo limpiamos para que coincidan con las tablas de la base de datos, los unimos y lo vamos reemplazando en el dataset original. Por esa razón, el dataset que era en un principio con montones de datos que eran muy ruidosos, al final queda en esa tabla que se ve abajo, que simplemente tiene la hora ID, periodo y unos cuantos datos más, que estaría así porque ya estaría normalizado. A ver. Bien, aquí. Por último, como no se nos mencionó en específico que tenemos que hacerlo gráficamente, decidimos utilizarlo de forma de base de datos. Lo que hicimos fue hacer una consulta que nos muestren a todos los profesionales que trabajan en la obra y que tengan un ID 2. Entonces, haciendo esta consulta nos devuelven un listado de todo del profesional que trabaja en todas esas obras. Por ejemplo, sería Aaron Javier Potap. Y eso sería todo, profesor. Bueno. Mariela, ¿vos le querías preguntar algo? Al principio, el segundo compañero dijo que no podía limpiar los datos, pero bueno, que no contaba con las localidades, y las localidades las dimos de principio. Eso me quedó en duda, ¿por qué no contaban con las localidades?
Lo que se refería, profe, es que con el dataset que teníamos originalmente no podíamos trabajar. Así que con el dataset que teníamos original. Y por lo tanto tuvimos que usar ese dataset que usted nos envió. Pero a eso era lo que se refería, sino que con el primer dataset que teníamos no se podía hacer esa tabla. Bueno, justamente ese es el proceso de limpieza. Primero la extracción, que es no trabajar solamente con una base de datos, sino con varias. Y ahí es que fue necesario que tengamos esas varias tablas. Y ustedes podían incorporar otras. Y después no tuvieron problemas para pasar los datos de Pentaho a SQL Server. O sea, ¿los pasaron bien? Sí, los Por mi pasamos parte, bien. Sí, sí, no hubo ningún problema. ¿Es la primera vez que instalan el SQL Server? para mí Sí. sí. ¿Qué conector le pusieron a Pentaho? Yo de hecho, yo lo utilizaba para otra cosa, entonces yo tenía otra versión. Entonces con la versión que usted había pasado de la librería no me funcionaba y tuve que usar la versión que era propia. Y, pero después fuera de eso funcionó correctamente. En mi caso, con las librerías que pasó el profe me bastaron. Lo que sí tuve que abrir puertos para que se pueda conectar Pentaho con SQL Server. Yo en mi caso tuve que crear otro usuario para poder hacer la conexión. No me permitía con el usuario por defecto. Ok. Bueno, y ahí veo por ejemplo, en este proceso no está ejecutado todo. Se ve que, bueno, ahí sí, pero en el anterior hay procesos que no están ejecutados. Los operadores están puestos después. Ahí también pasa lo mismo. ¿En qué parte, profe? En ese lugar los operadores no están ejecutados. Lo que pasa es que en algunos, digamos, sí ejecutamos y nos quedó esto, es como que nos parece que están ejecutados, así, todo ejecutado, cuando vos tocás para que se ejecute y le sacás captura al momento. En cambio esto nosotros como que lo ejecutamos, eh, lo, lo cerramos la ejecución y después sacamos captura, pero sí todos estaban ejecutando, todos se prenden así en verdecito. Sí, pero si pasaría eso, entonces no te quedarían esos dos operadores sí ejecutados y los demás no. Pero sí, sí funcionaba, profesor, todo funcionaba adecuadamente. Creo que esto es más que nada, por ejemplo, este que está acá, es el de cuando algo Cuando está está correcto. correcto. Sí. Sí. Después, este no sé, creo que se bugueó, no sé, pero estaban todos así. Cuando yo lo ejecutaba, todos se prendían en verde. Porque hicimos varias pruebas para hacer todo esto. Quedaba igual esto. No, sí, sí, se ve que al final sí lo lograron ejecutar, pero digo, para que tengan en cuenta las imágenes, les digo, a ver qué me pasa a mí. Yo ejecuto un proceso y te va a aparecer que ya está ejecutado, pero después vos le agregas otros operadores y te aparece como esto, que están agregados después de ejecutar. Sí, sí, entiendo lo que dice. Lo tendré en cuenta para si exponemos o no. Sí, la siguiente, bueno, no, nada de eso. Me quedó, bueno, después tendría que ver el dataset porque parece interesante, pero se podría mostrar más resultados y por qué quedó tan grande el proceso. Pero bueno, eso no lo he visto en detalle como para decirle cómo está, pero después lo vemos. No. Bien, chicos. Creo que queda el grupo 12 y 14. El 12, profe, si usted no autoriza. Sí, si se compartan pantalla. Acuérdense de grabar, ¿no? Sí, ya está grabando. Bueno, somos el grupo número 12, estaba conformado por Alarcón Marilyn, Alcoba Valentina, Guanaco Gabriel y Lazarte Belén. Bueno, queremos empezar directamente con el punto 3,
el cual nos pedía crear una base de datos llamada elecciones. En este caso, primero ejecutamos YAM y después dentro de YAM elegimos el contestamiento tipo UTF-8 porque es el que reconoce la ñ. Y después de ahí creamos la base de datos vacía. Siguiente diapositiva, por favor. Acá habla mi compañera Valentina. Bueno, con respecto a esta diapositiva, confeccionamos un DER DER, que acá directamente pusimos el que obtuvimos del motor de MySQL, que está formado por 5 tablas, y en donde se ven solamente se pueden hacer si las claves están correctamente relacionadas en ambas. Diapositiva, por favor. Bueno, en el punto número 6 nos pide que creemos una tabla de tipo categoría. Entonces abrimos Pentaho, usamos en la opción de entradas el data grid y con esto, dentro de su pestaña meta, creamos 2 campos, ID categoría y nombre categoría, le damos los tipos correspondientes. Luego en la tercera imagen se ve que en la pestaña data empezamos a agregar valores. Le ponemos los códigos de ID y el nombre de cada categoría. Luego, a través del operador de información lo enviamos al motor de base de datos MySQL y creamos la tabla categoría. Siguiente diapositiva. Bueno, acá se ve en el primer gráfico cómo estoy haciendo la conexión a la base de datos. Al hacer doble clic sobre el operador tabla salida, tengo que nombrar en conexión a la base de datos, tengo que nombrar este operador, tengo que crear una nueva conexión. Al crear una nueva conexión, tengo que elegir que sea MySQL, tengo que poner qué host es, que es el nombre de la base de datos que seleccione y el nombre del usuario root y la contraseña. Esto es nula. Luego, enfrentar en la segunda imagen de abajo, debo guardar el documento y luego ejecutarlo. Cuando ejecuta aparecen estos tildes verdes y después al abrir PHP Miami se ve que la tabla se quedó. Siguiente diapositiva. Le toca a mi compañera Valentina. Sí, ahora vamos a ver los partidos ganadores según la categoría. Tenemos 6 categorías que son en blanco, nulo, nacional, provincial, municipal y provincial municipal. En esta vemos la cantidad de votos en blanco que hubo para las distintas 9 opciones que tenemos. Siguiente diapositiva. Acá están los votos nulos, también cambiamos la categoría, esto lo hicimos en Power BI, cambiamos la categoría nulo y vemos los distintos resultados. Siguiente categoría. Para los votos de la categoría nacional, vemos que en el caso del presidente, el ganador fue UNA Unidos por una Nueva Alternativa. En los diputados nacionales fue Alianza Frente Cambia Jujuy. En el Mercosur Nacional fue UNA Unidos por una Nueva Alternativa. Y en el Mercosur Regional fue Alianza Frente Cambia Jujuy. Siguiente. Para la categoría provincial tenemos 2. El gobernador provincial, que ganó Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y diputados provinciales ganó la Unión Cívica Radical. Siguiente diapositiva. Para la categoría municipal tenemos en intendente municipal ganó la Nueva Dirigencia, en comisión ganó Gana Jujuy y en comisionados ganó la Nueva Dirigencia también. Siguiente diapositiva. En la categoría provincial y municipal, para los 5 casos, ganó Frente para la Victoria. Los partidos ganadores según departamento, en este caso elegimos Dr. Manuel Belgrano y vemos los distintos resultados. Para presidente
ganó una Unión por una Nueva Alternativa, para diputado nacional la Alianza Frente Cambia Jujuy, y así sucesivamente para todos. Esto nos sirve como la finalidad que tiene ver estos gráficos es para ver los diferentes ganadores de partidos que hubo para tanto la categoría, la localidad, el departamento, y para ver cómo la población participó en las elecciones de 2015 y apoyó a los distintos partidos, o en algunos casos no apoyó a ninguno y terminó votando en nulo o en blanco. Ahora sigue mi compañero. Bien. Entonces, para el punto número 9 nos pide que hagamos con respecto al DER, que fue lo primero que planteamos y que hicimos corregir con la profesora. Una vez definido el DER con las tablas correspondientes, empezamos a hacer las limpiezas correspondientes, la extracción, el proceso ETL de extraer esas tablas, limpiarlas y luego cargarlas a la base de datos. Y eso lo hicimos con departamentos, teniendo en cuenta los atributos y las claves primarias que tenía. Empezamos a hacer las transformaciones. Aparte de los mapeos y de las expresiones regulares usadas en la operación de sustitución, en donde, por ejemplo, corregíamos los acentos, o sacábamos alguna coma que está de más a través del operador de string. Y con el mapeo hacíamos que algunas palabras mal escritas las colocábamos bien. Antes de unificar los registros que son idénticos, teníamos que hacer previamente una ordenación por ese tipo de campo, digamos. Y luego usamos un operador salida tabla, como mencioné anteriormente, que esto nos va a permitir enviar la tabla que se generó en Pentaho a la base de datos MySQL, elecciones en MySQL. Siguiente diapositiva. En localidad hicimos lo mismo, y acá debido a que la tabla original no tenía el código de localidad, lo fusionamos con la segunda tabla que la profesora nos dio, y de ahí sacamos los ID de las localidades. Y entonces utilizamos el operador unión por clave. Previamente habíamos ordenado por nombre de localidad, y luego con unión por clave creamos una única tabla donde luego seleccionamos los campos que solamente nos interesan de localidad. O sea que el ID de localidad, el nombre de localidad y la clave foránea de departamento. Y luego usamos el operador salida tabla, que nos permite enviar esta tabla generada en Pentaho hacia MySQL. Y hacia la derecha está la imagen en donde está la tabla generada. Siguiente diapositiva. Luego está la categoría, que ya lo mencioné anteriormente, que teníamos que crearla a mano. La creamos en Pentaho y luego la exportamos hacia MySQL. Siguiente diapositiva. Y luego en la transformación de partidos, que es lo que por ahí nos llevó un poco más de tiempo, porque no entendíamos cómo hacerlo, pero gracias a la profesora, ella nos explicó muy bien cómo hacerlo. Teníamos el problema de cómo asignarle las claves foráneas de categoría a los partidos. Y eso lo logramos gracias a los filtros. Por ejemplo, en el primer filtro que se ve ahí arriba, no sé si mi compañera puede apuntar con el mouse. El primer filtro, que es el de voto S. Bueno, en ese primer filtro, pregunto si el número del partido es 0, entonces corresponde a la categoría en blanco. Entonces, ese conjunto de registros que cumple esa condición se dirige por ese camino y se dirige hacia el operador calculadora. Y en este caso, en el operador calculadora blanco, lo que hacemos es agregarle un nuevo campo llamado ID categoría, en donde a todos esos registros que fueron filtrados le agregamos el ID 0. Y lo mismo, y bueno, y por el lado del falso, que es lo que está en rojito, con círculo rojo, por el lado del falso, se va el resto de los registros, digamos, que no cumple la condición. Y de ahí vuelve a filtrar, digamos, los que son votos nulos, que tienen el número de partido igual a 1. Igual, los que cumplen con la condición de que son registros nulos, los filtro y le agrego un nuevo campo con el ID categoría 1. Y así hago para nacional,
para la nacional, la provincial, municipal, para la provincial y la municipal. Voy usando diferentes calculadoras para agregarle sus respectivas claves y todo eso lo uno con un operador llamado unión ordenada. O sea que los uno en forma ordenada, uno abajo del otro. Y luego de ahí utilizo las operaciones de limpieza de carácter de los strings y también bueno, con filas únicas, antes de haber ordenado por el nombre del partido, obtengo un único registro de partido y ahí después, bueno, selecciono, digamos, los atributos y las claves foráneas que solamente me interesa para la tabla de partido. Y luego ahí teníamos un problema que nos aparecía un registro nulo y lo solucionamos filtrando ese nulo, digamos. Y, o sea que no lo tome al nulo. Y luego generamos con el operador tabla salida la tabla con todos los campos que requeríamos, como muestra a la derecha. En la siguiente diapositiva, por favor. Y en la siguiente diapositiva de elecciones también hicimos lo mismo. Teníamos que agregar claves foráneas a la tabla de elecciones, donde tenemos los votos en cada una de presidente, de diputado. Y entonces lo hicimos del mismo modo anterior y obtuvimos la tabla de la derecha. Ahí estaba en dos imágenes porque la tabla es muy larga y no se alcanzaba a ver que al final se está adjunta, digamos, las claves foráneas de número de partido y de localidad en la tabla de elecciones. Y bueno, siguiente diapositiva. Marilyn, ¿estás muteada? Perdón. ¿Se me escucha? Sí. Para realizar la parte 2 del trabajo práctico, voy a realizar las consignas 1, 2 y 3, donde nos piden buscar una base de datos a elección con la cual podemos trabajar y dar sus datos. Vamos a trabajar con la base de datos Nuevas infecciones de VIH en Castilla y León. Cuenta con 1.576 registros. Los datos son de Castilla y León, una comunidad autónoma de España. Los datos son registrados desde el 2009 a 2022 y los obtuvimos de la página oficial de Dirección General de Salud Pública y Consejería de Sanidad, casos notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica de Castilla y León. Las variables que presenta este dataset son provincia de residencia. Como podemos ver, esta comunidad autónoma consta de 9 provincias. Luego tenemos la variable país de nacimiento. En esta tenemos más de 100 países registrados. En la edad, que va de como mínimo de 0 hasta 78 como máximo. En sexo tenemos hombres y mujeres. Luego tenemos la variable grupo de riesgo. En esta se da la razón por la que se adquirió la enfermedad, que puede ser por relaciones heterosexuales, en relaciones homosexuales, entre varones, grupo de riesgos desconocidos, personas que se inyectan drogas, hijos de madres con el virus, personas que se inyectan drogas y son homosexuales, y los receptores de transfusiones. También tenemos el estado clínico de la infección. Este señala la etapa en la que se encuentra la infección. En la primera etapa sería primo inf, que quiere decir primo infección, que es el momento exacto en el que una persona contrae la enfermedad. Seguiría asintomático, que es el momento en el que se está reproduciendo la infección dentro del cuerpo, pero no se tienen síntomas aún. SIDA, que quiere decir el momento en el que ya se tienen los síntomas y ya es contagiable.
Y SINT no SIDA quiere decir el momento en el que se tiene la enfermedad, se puede contagiar la enfermedad, pero no se tienen síntomas. Tenemos test positivo confirmado frente a, en este caso tenemos VIH1, VIH2 y VIH1 y 2. Lo que podría diferenciar de la 1 y la 2 es que la 2 es mucho más difícil de contagiar, mucho más lenta y tienen tratamientos diferentes. Y por último tenemos la conducta sexual, que puede ser heterosexual, homosexual o desconocido. ¿Sigue mi compañera? Sí, bien. Ya teniendo el dataset, comenzamos a hacer el diagrama de entidad de relación, donde sacamos 4 tablas: provincia con CID y el nombre de provincia de residencia, el grupo de riesgo, persona y el test VIH. Bueno, persona es donde está la idea de persona, sexo, edad, país de nacimiento, conducta sexual, y se relaciona con mediante provincia con la idea de provincia, y mediante la idea de grupo de riesgo se relaciona la tabla de grupo de riesgo. Y la tabla de test VIH se relaciona con la ley de persona. Siguiente diapositiva. Ya teniendo el diagrama de entidad de relación, comenzamos a hacer las tablas. En este caso, hacemos la limpieza de la tabla de provincia, que básicamente lo ponemos en mayúsculas, ordenamos las filas y unificamos para los nombres de las provincias. Y hacemos la respectiva salida de la tabla para el MySQL. En la siguiente diapositiva hacemos la limpieza de la tabla, grupo de riesgo, que también ponemos en mayúscula los nombres. En algunos casos estaba achicado los nombres, lo pusimos bien. En la siguiente diapositiva tenemos la limpieza de la tabla persona, bueno, donde creamos en Pentaho la tabla y correspondientemente después la creamos en MySQL. En la siguiente diapositiva tenemos la tabla de test VIH, que también lo mismo, creamos una ID de test. En el estado clínico también estaban abreviados los nombres, así que lo pusimos como correspondía, y también hicimos la salida de la tabla en la siguiente diapositiva, donde acá, bueno, muestra que se creó la tabla correspondiente en el MySQL. Y por último, la última diapositiva, donde muestra de que cargamos todos los datos en la base de datos llamada base de datos León Castilla VIH. En la siguiente diapositiva vemos más o menos las conclusiones de este dataset, donde más que nada vemos que la total de pacientes son 1.576, como dijo mi compañera. La cantidad de hombres fue mucho más que la de mujeres que tienen VIH. En el mapa vemos de que una de las localidades fue la que más tuvo, que es la Valladolid. También podemos observar que la cantidad de personas que tenían más VIH eran los heterosexuales. Y bueno, siguiente diapositiva. Con eso concluimos todo, profe, y muchas gracias por todo. Bueno, Marila, ¿vos le querés hacer alguna pregunta? No, pregunta no. La verdad que me pareció interesante el dataset que tenían. Y bueno, y sí un poco de organización en las diapositivas. Todo el proceso de limpieza que nosotros tenemos en esta etapa nos parece importante, pero después en sí, cuando finalizamos ya de hacer todo un proceso de limpieza, lo importante es mostrar los resultados que ustedes lo hicieron. Entonces sería más interesante ver ese proceso de limpieza al principio y después lucirse con los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, como un poco la organización nada más, pero sí se entiende lo que hicieron. Gracias, profe. No. Bueno, creo que queda solo el grupo 14.
¿Está aquí en el grupo 14? Sí, profe, acá todo. Ya nos estamos organizando. Dame un segundito, por favor. Bueno, compartan pantalla. Vamos a exponer dos y vamos a exponer solo la mitad del TP porque el resto del grupo no terminó con el otro. En el otro punto. Bueno. Ahí comparto la pantalla completa. Bien, ¿ya estás grabando? Sí, sí. Bien. Buenas tardes, somos el grupo 14, yo soy García Serrano Melina y vamos a exponer lo que es nuestro dataset de videojuegos. Elegimos este dataset que contiene datos sobre los videojuegos. La final de dataset es comparar si las puntuaciones, por ejemplo, que figuran como campos, o las valoraciones de los usuarios, de la crítica, se condicen con la cantidad de ventas y también ventas en diferentes regiones del mundo. En este caso, las variables que tiene el dataset. En este caso nosotros elegimos dos datasets porque teníamos uno originalmente que solo tenía los juegos, los géneros, la cantidad de ventas a nivel mundial, en Estados Unidos, en Japón, en Europa. Y como vimos que por ahí no era muy rico en datos, buscamos otro más o menos relacionado, que en el otro dataset contenía puntuaciones de usuarios, puntuaciones de la crítica y cuántos críticos y cuántos usuarios habían evaluado estos videojuegos. El dataset contiene más de 18.000 registros. Bien, en esta primera parte de la limpieza trabajamos con el primer dataset que mencioné al principio. Renombramos las categorías porque por ahí no eran muy claros los encabezados para que fueran más visibles, más entendibles. Se tradujeron los géneros porque, bueno, obviamente estaban en inglés y nosotros lo tradujimos al español. Corregimos algunos nombres que tenían algunos errores de acentuación. Bueno, y por último ordenamos la fila para continuar con la limpieza. Luego, lo mismo con el otro dataset, lo agregamos al pentajo, a la transformación. Básicamente también era lo mismo de traducir los encabezados, mapear los valores porque en algunos aparecían errores y no eran muy legibles los datos en cuanto a los nombres más bien, porque después el resto de los datos más bien eran numéricos. Luego se procedió también a ordenarlos para su posterior unión. Continúa mi compañero. Buenas noches, profe. Mi nombre es Alejandro Díaz. Bien, luego de realizar los pasos que ya describió mi compañera, realizamos la unión de los dos datasets usando como identificador el nombre como unión para hacer la unión. Y luego de eso unificamos también los nombres de los nombres que obtuvimos de los juegos, digamos, para que quede más organizada la tabla. Siguiente. Bien, ahí de ese dataset separamos para tres tablas. Una tabla que va a ser de ventas, donde tiene unos campos. Otra tabla que va a ser de juegos y una tabla adicional que va a ser de puntuaciones. ¿Me están escuchando? Sí. Bien, es que se silenció todo. Bien, bien, y luego realizamos la conexión de cada tabla para realizar la exportación al MySQL. Ahí, como se puede ver en la imagen de la derecha, se ve que se realizó una prueba de conexión y bueno, se hizo la exportación hacia la base de datos de MySQL. Siguiente. Bien, esas serían las tablas que se exportaron al MySQL, una de juegos que tiene nombre, plataforma, género,
y compañía, la otra que es de ventas, que están las ventas de Estados Unidos, Europa, Japón, otras y unas ventas globales. También les creamos una ID. ¿Qué pasó, profe? No, bueno, seguí, Bien, Alejandro. bien. Y la tabla de puntuación, que esos fueron los campos que salieron para la base de datos. Siguiente, por favor. Bien, luego de eso realizamos un diagrama de entidad-relación, donde se puede ver que nuestra tabla principal es juego, y la cual está relacionada con sus respectivas claves a la tabla de puntuación y a la tabla de venta, para luego hacer uso de estas, para realizar consultas y sacar algunas conclusiones que veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bien, aquí realizamos, apoyado sobre Power BI, un dashboard en este caso, la pregunta que nos hicimos fue la cantidad de juegos globales, cuál era la cantidad de juegos globales organizadas por género. Como se puede ver en el gráfico de torta, los juegos más vendidos por género son los juegos de acción, seguidos por los juegos de deporte, luego de disparo, y bueno, ahí se puede ver cómo sigue la disposición de las ventas. Siguiente. ¿Vos, Meli? ¿Está silenciada, Meli? Perdón, hola. Sí, en este gráfico decía de que estaba la puntuación con respecto a las sumas de ventas globales. Podemos ver que esta puntuación es de la crítica. Podemos ver que está puntuado de 0 a 100. Los juegos que tienen más puntaje son los que más ventas tienen. O sea que hay una relación entre lo que es una puntuación y su cantidad de ventas. Luego acá podemos ver la comparativa entre las ventas de las diferentes zonas. Y vemos que en general, y con respecto a las plataformas, vemos que la plataforma más, hicimos un filtro de los 10, los mayores 10, un top 10, digamos. La plataforma más usada es la PS2, y a su vez en cada plataforma vemos que en general las mayores de las ventas se realizan en Estados Unidos, que es la barra azul. Y podemos ver comparando acá en diferentes zonas que va variando un poco, pero como decía, en general es Estados Unidos el país que más compraría juegos. Y por último, en este gráfico podemos ver que las ventas, lo mismo, las ventas de las diferentes zonas con respecto a las compañías. Vemos que la compañía Nintendo también lidera en ventas en Estados Unidos también. Y a su vez Estados Unidos también es como el más comprador de las diferentes compañías que realizan y desarrollan juegos. Y bueno, con esto concluiría nuestra exposición del TP número 3. Muchas gracias. Bueno, está bien, chicos. ¿Vos le querés hacer alguna pregunta, Mariela? No. Entendible, dos cosas nada más. Bueno, el tema del gráfico de torta, por ahí no es visual cuando tenemos muchas categorías, entonces por ahí, sería ideal otro tipo de gráfico. Y no sé si está la otra parte del grupo. Sí, ¿qué pasó con la otra parte del grupo? La verdad, ni yo sé. Supuestamente nos dividimos los puntos y quedaron que iban a hacer y no hicieron nada. Recién apareció uno hoy, que nosotros venimos mandando mensajes hace una semana, y apareció uno recién, pero a las 6 de la tarde. Por eso no quisimos, de hecho, el punto que ellos le tocaba hacer y no llegamos. Por eso no les pusimos, pero está hecho. Nos faltaba la última parte de relacionar las tablas y nada más. La verdad, bueno, es una pena porque ya lo habíamos dividido y quedamos que iba a ser así, que nosotros íbamos a hacer esta parte. De hecho, no sé, ellos eran 4, digamos. Nosotros hicimos los 2 esto. Bueno, será más trabajo para el próximo práctico. Lamentablemente sí, pero bueno, sí, la verdad sí
bueno, nos organizaremos de otra manera, pues no pasa nada, digamos, que seamos dos igual. El tema hay que hacer, ¿no? Bueno. Pero en este caso nos quedó así que no pudimos dar la primera parte porque nos confiamos de que ellos iban a realizar la parte esa, si no lo hubiéramos hecho nosotros de antes. Bien. Bueno, vemos si aparecen los demás integrantes. Bien, profe. Gracias. Gracias, profe. Creo que no hay más grupos.